un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador. Están escuchando Hercio Cultureta, la agenda sonora del Centro Cultural de España en El Salvador, en la Radio Tomada. En esta ocasión, en un episodio especial, aquí en Casa de América, porque estamos en Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Muchas gracias por escucharnos y especialmente a todas las personas que están aquí. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Les habla Leticia Macua, aquí junto a mi colega Marvin Siliazar. ¿Qué tal estás, Marvin? Bien, Leti, mandamos un saludo a todo el equipo del Centro Cultural de España en El Salvador y a toda la red de centros culturales de la cooperación española en América Latina y en Guinea Ecuatorial. Les cuento que hoy charlaremos con Pedro Felipe Hinestrosa del Archivo Arqué. Es una iniciativa independiente colombiana, un archivo de arte latinoamericano y archivo documental queer impresionante que está en Madrid, además, y este año vinculado a la 5ª edición de Armarios Abiertos. Armarios Abiertos es uno de los proyectos de la Red de Centros Culturales de España que refleja una de las señas de la identidad de la red, que es ese compromiso con ser espacios abiertos, seguros, críticos y libres de prejuicios. Por cierto que en 2020 el Congreso de los Diputados aquí de España aprobó una propuesta no de ley que define precisamente Armarios Abiertos como un ejemplo de diplomacia al servicio de la protección y promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI. Y también quisiera saber, Marvin, así avánzanos un poco, qué propuesta musical nos compartirás en este episodio que nos traes en la agenda. Escucharemos la música de La Galli, Pescado Frito se llama la canción, esto en fusión con otra banda salvadoreña llamada Tónico 86, grabada en vivo en uno de los conciertos a 2 bandas del año pasado. Y en la agenda de este episodio especialmente haremos un repaso por todas las creaciones sonoras de la Red de Centros Culturales, pero de algunas, por supuesto, hablo de Argentina, Costa Rica, y hablaremos con Joaquín Jiménez de la Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Bueno, pues antes de escuchar todo esto, vamos con la entrevista que nosotros llamamos El Plato Fuerte. Así que comenzamos. Acomódate. Porque en Hercio Cultureta disfrutamos El Plato Fuerte. El 26 de junio se lanza la 5ª edición de Armarios Abiertos, este proyecto de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española que visibiliza las luchas de la comunidad LGTBIQ, sus demandas, logros y que promueve pues, artistas y creadoras que cuestionan, que critican. Es un proyecto también que teje redes entre iniciativas de distintos países y hablando de redes, de países, esta edición de Armarios Abiertos también pone el foco en la memoria, ¿no? En la memoria de los movimientos LGTBIQ, con unos curadores, unos acompañantes de lujo, el Archivo Arqué, un archivo de arte latinoamericano, como les avanzaba antes, un archivo cultural queer, y hoy tenemos la suerte de poder charlar aquí con uno de sus fundadores, Pedro Felipe Hinestrosa. ¿Qué tal estás? Hola, Leticia. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir aquí a Casa de América. En 2016, Halim Badawi, ¿no? y tú fundan el archivo en Colombia, ¿no? Archivo Arqué. Cuéntanos un poco cómo surge el archivo y qué importancia política tienen los archivos. A ver, bueno, preguntas un poco largas, ¿no? Empecemos un poco por los inicios del archivo, que van a tener que ver, por supuesto, con la importancia política y con la segunda cuestión. En el 2011, Halim Badawi, que es mi compañero en el proyecto del archivo, fue invitado en el Museo Reina Sofía a realizar una curaduría que se llamaba Perder la forma humana. Era cocurador en esta iniciativa de Reina Sofía. Y digamos que él iba a hacer un guión que tenía que ver con la comunidad LGTBIQ colombiana y pensó que podía llevar a este escenario que era el Reina alguna muestra de las primeras revistas o de los primeros manifiestos o documentos fundacionales del movimiento LGTBIQ colombiano, de la comunidad gay colombiana, que se sabía que era la revista El Otro y la revista Ventana Gay en su momento. Entonces
hizo lo que cualquier investigador haría, y se fue al Archivo Nacional, al Museo, al Archivo del Banco de la República, a la Biblioteca Nacional, y pidió o preguntó por los documentos. Y le hicieron unos ojos y les dijeron, ¿qué revista qué? Mire, eso aquí no hay esas revistas. Busque ahí en el catálogo virtual. Ponía la palabra homosexual y aparecían 25 registros de libros recientes, incluso médicos, ¿no? Locuras. Y en ese momento surgió en nosotros una preocupación importante y fue, ¿qué está pasando aquí con la memoria de la comunidad LGTBIQ? No existe, o sea, era evidente que las instituciones oficiales de preservación de la memoria no habían caído en cuenta ni tenían interés en preservar esa memoria. Al menos, no había memoria. Y cuando no hay memoria, pues no hay historia. Y bueno, una cantidad de cosas que ya sería un poco en la línea de la segunda pregunta. Y empezamos entonces este trabajo de buscar esos documentos históricos y empezarlos a convertir en un archivo que, al ser un archivo de una disidencia y de una comunidad perseguida en la historia de la humanidad, tenía que tener un concepto amplio de documento. Es decir, el archivo no podía limitarse a libros editados muy elegantes, no, tenía que ser un archivo de efímeros, tenía que ser un archivo de fotografías, tenía que ser un archivo de pegatinas, tenía que ser un archivo que tenga condones, que tenga un vestido, que tenga una corona, que tenga vestigios, o sea, casi que fundir en alguna línea también el concepto de museo con el concepto de archivo. Y empezamos este proceso, inicialmente, claro, buscando los materiales colombianos. Pudimos rescatar materiales que estaban, bueno, esto ocurre siempre, o sea, los materiales de la comunidad suelen estar en vías de extinción o en proceso de ser tirados a la basura por su custodio posterior al activista o al autor LGTBIQ, porque los herederos no son precisamente conservadores de la memoria del tío Marica. Y el archivo que inició, como les digo, con Colombia, claro, tenemos la revista El Otro, la revista Ventana Gay, las que buscamos en su momento, nos costó mucho trabajo conseguirlas, pero se logró, y tenemos, y se extendió de ese ámbito colombiano a un ámbito iberoamericano. Realmente es un archivo que se concentra mucho en el sur global, ¿sí?, porque nos dimos cuenta que las fronteras no tienen sentido en el rescate de la memoria de la comunidad LGTBIQ, porque el mismo problema se presentaba en Colombia, que en México, que en Venezuela, incluso que en España. En este momento el archivo debe tener unos 50.000 ítems, sin límites de fronteras y sin límites temporales, que también es importante, ¿sí? O sea, más que una colección, es un archivo. Entonces, pues nuestro documento más antiguo es de 1594 y el más reciente de anteayer. ¿Por qué? Porque la historia de ayer también hay que conservarla. Y como les digo, la amplitud de la lógica de los materiales, pues si hay un flyer en Chueca que ayer puso un bar en la calle, pues lo rescatamos y lo incorporamos. Has dicho que no hay un criterio cronológico, ¿verdad?, sino que es, pues, ¿no?, de lo que acabas de mencionar. Todos estos objetos, que son muy variados, que ya has mencionado un poco, ¿dónde los habéis ido a buscar? Entonces, ¿a fondos privados? ¿Comentabas un poco familiares? Sí, o sea, realmente el Archivo Arqué tiene especial interés en rescatar los fondos privados de la comunidad, los que dan cuenta de esas historias privadas que en últimas tienen unos contenidos tan importantes de las vivencias de seres humanos que vivieron contracorriente. Entonces,
hay especial interés por rescatar fondos privados, pero las fuentes para encontrar estos archivos pues, son variadas, es decir, por ejemplo, hay una característica importante, solo desde los 70s finales hacia acá puedes encontrar algún tipo de fondo conformado, es decir, una persona que haya sido capaz de mantener orgánicamente su archivo con contenido LGTBIQ como un archivo, su archivo de notas, con sus fotos, con sus temas. Eso ocurre a partir del reconocimiento de derechos. Pero de los 70s para atrás no hay uno. O sea, encontrar un fondo privado completo de una misma persona como fondo es imposible. Entonces el rescate se tiene que concentrar en el rescate de piezas una a una. Es como ir armando un rompecabezas y vas encontrando por un lado una foto, de repente encuentras una carta, de repente encuentras unos manuscritos y eso te va permitiendo conformar un archivo. Claro, cuando los juntas, el efecto es maravilloso. Sí. Y el archivo, bueno, comenzó en Colombia, pero ahora está en Madrid, o sea, tiene un espacio físico. ¿Cómo, o sea, quién se puede acercar cualquiera a investigar ahí? ¿El acceso es gratuito? ¿Cómo es? Bueno, por supuesto es gratuito. El proyecto tiene, el archivo tiene que existir precisamente para generar conocimiento. Y obviamente ese es el propósito del proyecto, o sea, que finalmente sea una institución que rescata memoria y que esa memoria se pone digamos, en conocimiento, o se permite el acceso a los investigadores. Ahora, por el tipo de materiales y por la naturaleza del archivo, esto no es una biblioteca pública a la que tú pues simplemente entras. Por supuesto, hemos tenido investigadores, han ido, eso es una dicha para nosotros, pero después de un proceso un poco de qué necesitas, para qué vienes y bienvenido. ¿Sí? Quisiéramos, como todo archivo, bueno, de hecho ya estamos en un proceso de catalogación y de digitalización. Queremos profundizar en ese proceso que es fundamental, pero por supuesto esa es una etapa muy costosa y muy lenta que sigue a este primer momento que ya lo tenemos bastante avanzado y que creo es el más importante, que es el de conseguir los materiales y rescatarlos. Y bueno, nada, pues digamos que ya un poco pasándome a tu pregunta de cuál es como la importancia de los archivos, pues digamos que yo diría que los archivos son la forma de perpetuar todo el avance cultural de una comunidad, más allá de la memoria física de sus miembros, la cual puede ser frágil y puede ser transmitida de manera, digamos, de manera errónea. Y cuando tú dices que los archivos son la forma de perpetuar el avance de una comunidad, el avance cultural de una comunidad, no solamente te refieres al avance de la historia de esa comunidad, sino al avance cultural en todos los sentidos, es decir, el avance de la medicina en esa comunidad, el avance de la literatura en esa comunidad, de la música en esa comunidad. Es decir, los archivos son de alguna manera el elemento que permite la creación de nuevo conocimiento a partir de un documento que da cuenta del conocimiento anterior, ¿sí? Tú creas la cultura y la cultura es un edificio que se conforma a partir de, bueno, la cultura y la ciencia, a partir de la información previa que tiene el ser humano de lo que las anteriores generaciones han hecho sobre ese determinado aspecto de la ciencia. Entonces, pues la importancia de los archivos en la comunidad LGTBIQ es tan grande como que una comunidad entra a la historia y existe a partir del momento en que tiene archivos. Y eso es terrible, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo así que entonces no existe una comunidad? Pues claro, puede existir, ¿sí? Pero solo cuando tú como comunidad tienes un registro en archivos de todo lo que ha sido tu historia, solo a partir de ese momento tú puedes tener la tranquilidad de que estás marcado en la historia. Es decir, esto es un poco
casi tan radical como la diferencia entre historia y prehistoria. ¿Sí? No, la memoria que conservan las personas en sus propias mentes es fundamental, pero solo cuando esa memoria que está en la mente de las personas sale de la mente y se plasma en un documento que puede de alguna manera ser archivada, esa memoria va a superar la vida misma de la persona, y de las personas de las que estamos hablando son de los creadores LGTBIQ, de los activistas LGTBIQ, de esos primeros movimientos y en últimas de la historia de la comunidad. Y es por eso, yo creo que me estoy extendiendo mucho, no, pero bueno. Muy interesante. Y es por eso que los enemigos de una determinada comunidad lo primero que tratan de destruir son los archivos. Y uno lo ve en las películas, ¿no? Que de repente entran los nazis a una ciudad alemana, se toman el poder y llegan a la sede del doctor Magnus Grifstedt, que es este primer gran investigador y el primer médico que hizo transformaciones, operaciones de cambio de género, y queman el archivo. Y uno dice, ¿y por qué queman el archivo? O sea, no solamente matan a los miembros de la comunidad o los meten a los campos de concentración, sino que queman el archivo. Es que el primer archivo quemado en el holocausto nazi fue el archivo LGTBIQ. Se quemó en el año 33. Es que no estábamos ni en guerra, pero ya están quemando el archivo. ¿Por qué los enemigos de una comunidad buscan destruir los archivos? Los turcos invaden el Líbano y van a quemar los archivos notariales del país. ¿Por qué queman los archivos? Porque en el archivo es donde tú, al quemar y al destruir el archivo, es donde tú quemas y eliminas la historia de una comunidad. ¿Sí? Claro, después matas a sus miembros. Entonces, pueden ustedes pensar ya en este contexto cuál es la importancia de los archivos LGTBIQ, de preservarlos y de defenderlos. Hoy mismo son unas, bueno, y ese es otro tema que, perdóname, me extiendo, otro tema interesante de pensar, y es que además de que estos archivos perpetúan la historia de la comunidad, son unos archivos especialmente perseguidos y especialmente difíciles de conformar, ¿sí? Porque son archivos que se encuentran en manos de personas, tanto su creador intelectual como su editor, quien los materializó, como quien los repartió, como quien los leyó, todos en algún momento de la historia en cada país del planeta estaban en condición de delincuentes y crearon archivos, porque la comunidad existía. Entonces, la importancia de estos materiales es todavía mayor por la dificultad tremenda de que existan materiales que se generaron como consecuencia de delinquir. O sea, eran unos delincuentes haciendo panfletos. Pues ya se podrán imaginar ustedes cuán importantes son los documentos de estos delincuentes haciendo panfletos y cuán importante es conservar lo que se haya podido rescatar de la memoria de ellos. Bueno, no sé si esa era tu pregunta, creo que me extendí mucho. No, muchísimas gracias. La verdad que hoy tenemos pues poquito tiempo quizá porque nos encantaría poder seguir hablando y sobre todo en este contexto también, Pedro Felipe, que vemos y por los archivos que la historia y la conquista de derechos no es lineal, no es que vamos avanzando, ¿no? Sino, como tú decías también en una entrevista, estamos en una espiral, ¿no? Entonces, de avances, retrocesos, ¿no? Y es muy importante construir memoria, como lo están haciendo ustedes, ¿no? Y que vamos a tener el privilegio de poder tenerles ahí en la 5ª edición de Armarios Abiertos, ¿no? De este proyecto de la cooperación española. Te agradecemos un montón que hayas venido hasta aquí y nada, fundador del Archivo Arqué, Pedro Felipe Hinestrosa, gracias por venir, por acercarte hasta acá y te esperamos en El Salvador. Por supuesto, iré. Muchas gracias. Ahora escuchamos un fragmento de Pescado Frito que fue grabada en vivo y con público durante el concierto a 2 bandas en el Centro Cultural de España en El Salvador.
las cortinas, no puedo respirar y parecen años cuando me haces daño. Comienza otra vez la cuenta regresiva, mirando siempre atrás. Vuelve a mí, cariño mío, que es muy frío. Bueno, pues después de escuchar este fragmento de esta canción de La Galli, pasamos a la agenda de hoy, en la que hacemos un repaso, y en este episodio por las propuestas sonoras de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. Empezamos con Cuentan, una producción del Centro Cultural de España en Buenos Aires que está escrito y narrado por Belén López Peiró. Cuentan es un ensayo sonoro, coral y fragmentario que reúne voces de la literatura actual para hablar sobre temas que nos interpelan en el presente. Cada episodio, un tema: la lengua, el agua, el universo salvaje, el tiempo. 4 episodios que pueden escucharlos en Spotify y en la página del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Escuchemos un fragmento. Soy Belén López Peiró y esto es Cuentan, un proyecto sonoro que reúne voces de la literatura actual para hablar sobre temas que nos interpelan en presente. ¿Quién cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Cuántas voces pueden contar una historia? ¿Y en Centroamérica qué producciones sonoras podemos encontrar? En El Salvador, la escritora Jacinta Escudos y el escritor Miguel Hueso Mixco nos proponen Literatur, un podcast que les llevará de viaje por la obra de varios autores latinoamericanos que merecen ser leídos y reconocidos y que reúnen todas las características para llegar a ser los nuevos clásicos de nuestra literatura. Lo pueden escuchar en la radiotomada.cc, Spotify, iVoox y SoundCloud. Asalto al Paraíso, publicada en 1992, fue la primera novela de Tatiana Lobo, una autora nacida en Chile y radicada en Costa Rica desde 1966, donde vivió hasta su muerte en febrero del 2023. La novela alterna 2 hilos narrativos. Uno cuenta la historia del español Pedro de la Baranda, que luego será conocido como Pedro Albarán, quien, huyendo de la Inquisición, cruza el mar y termina afincándose en Costa Rica, lugar que le han descrito como apacible y tranquilo, bastante despoblado, con un clima agradable. Sin embargo, más temprano que tarde, Albarán se dará cuenta que dicha descripción está bastante alejada de la realidad. Literatur, un viaje por las letras hispanoamericanas. Una producción de la Radio Tomada para la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española, en colaboración de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Y hablando de Costa Rica y sin dejar Centroamérica, nos proponen una serie de podcasts que mezclan la cultura con la sostenibilidad. Se trata de CCE Radio, heredera de la histórica Radio Farolito. Y ahí se pueden encontrar desde información sobre la aplicación de la Agenda 2030 a la vida cotidiana, episodios sobre gestión correcta de residuos, arte y feminismos o iniciativas para que las ciudades sean más amigables con las personas adultas mayores. Hablemos de cultura. Hablemos de arte. De medio ambiente, de la ciudad. Y de muchas cosas más. Porque aquí hablamos de casi todo. Esto es CCE Radio, donde hablamos cultura. Una producción del Centro Cultural de España en Costa Rica. Y
volviendo al sur, nos encontramos con Caldo de Cultivo de la Radio Inventada. Arte y cultura a fuego lento, un programa del Centro Cultural de España en Santiago de Chile para conocer detrás de la cámara de los proyectos culturales que produce y presenta nuestro colega aquí presente, Joaquín Jiménez, J, como le decimos cariñosamente, de la Radio Inventada, que hoy es nuestra radio invitada. Contanos, Joaquín, quiénes forman parte de este caldo que cocinas y dónde lo podemos escuchar, y ese caldo de cultivo también de nuevos podcasters que promueven. Bueno, Caldo de Cultivo es uno de los programas de radio inventada del CCE Santiago en Chile. Nosotros tenemos lógicas muy similares porque tanto Radio Tomada como Radio Inventada forman parte de la red de radios del Centro Cultural. Y es un programa que tiene que ver, en el caso puntualmente del Caldo de Cultivo, sobre procesos creativos, que a mí me gusta pensar mucho que es un programa que ayuda a materializar lo efímero y disolver lo concreto, porque al centrarse en los procesos creativos y no necesariamente en una programación, en una agenda, es un programa que tratamos de que tenga contenido como evergreen, pero que habla sobre los procesos de residencia, de investigación y de desarrollo de ideas. No es solamente la materialización final. Y nos gusta mucho pensar que esa construcción va agarrando una bicicleta que permite mostrar los espacios donde se crean los descubrimientos. Finalmente es en la investigación y no solamente en la materialización final de proyectos que pueden ser de ciencia, de música, interdisciplinares de todo tipo, e incluso desde la misma gestión cultural, lo que permite como vincularse efectivamente con esos descubrimientos y con esas narrativas que se van fraguando. Entonces, Caldo de Cultivo es eso por un lado, pero la radio es una especie de semillero de podcast que tiene como el objetivo de funcionar como herramienta de memoria para proyectos del centro y otras cosas por el estilo, pero también de descentralizar medios, de brindar espacios ciudadanos, de hablar de nuevas construcciones de narrativa, y por lo mismo tenemos programas que son sumamente variados, a los que son desarrollados por la misma comunidad que postula y que nosotros ayudamos a formar para que no seamos nosotros los con el micrófono, sino que en el fondo sea la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias, Jota, colega de la Radio Inventada del Centro Cultural en Santiago de Chile. Y Marvin, no nos podemos olvidar a Cuentos en Red, ¿no? No, no podemos olvidarlo. Es una colección de relatos que muestra la diversidad de voces e historias de habla hispana. En 2023 visitamos mitos y leyendas contemporáneas desde 18 puntos de nuestro planeta que cariñosamente llamamos Tierra, y ahora viajamos a Bata, Guinea Ecuatorial. Mi relato Infierno se basa en el mito del Kong, conocido más en la cultura fan. Se basa en la muerte temporal de una persona. La víctima en este caso suele ser enterrada por sus familiares y tras el entierro será desenterrada por el brujo o la persona que haya encargado el trabajo. La víctima suele ir a trabajar indefinidamente para el dueño, que pasa a ser, como decirlo, su propietario. Se les saca de la misma ciudad o el pueblo donde fallecieron y se les manda a otra parte. Y yo creo que este mito se originó en la cultura bantú, quizás por lo que significó la esclavitud para la cultura africana. Me pareció muy interesante hablar sobre este tema, pero desde un punto de vista contemporáneo. Desde la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, nos llega una historia de detectives en las fronteras entre la modernidad y el imaginario fang y bantú de África Central, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Infierno, de Chris Ada. Y hemos llegado al final. Si quieren saber más de todo lo que les hemos contado, vayan a laradiotomada.cc o a la web también del Centro Cultural de España en El Salvador, ccsv.org. O búsquenos como @laradiotomada en Instagram y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de AECID aquí en Madrid, y a Estación Podcast también por abrirnos el espacio. Y a ustedes que nos han acompañado aquí en Casa de América. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Herciocultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.